Señor, mi Dios, mi gran. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. No lo entienda, no lo razone, dele gracias. Yo sé por qué se lo digo, dele gracias. No necesitamos recibir algo para dar gracias. La gratitud debe de ser el lenguaje de los hijos de Dios. Gracias, Señor, porque aunque no lo merezco, tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, porque aunque tu palabra dice que la salvación primeramente era para los judíos, por ellos haber despreciado, me fue traspasar esa bendición a mí. Gracias, Señor, porque me has dado vida. Gracias, Señor, porque me has dado todo lo que necesito. Espíritu Santo, gracias. Dígase la iglesia, gracias. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Dispongo mi corazón para tomar ese alimento que dice tu palabra, sólido, alimento sólido, iglesia. Pablo dice, prepárense para alimento sólido, prepárense para el avance, iglesia, prepárense para tomar lo que les corresponde. Ya no es tiempo de retroceder, ya no es tiempo de que yo piense si puedo, porque sí puedo, porque Dios está conmigo. Ya no es tiempo de pensar, ¿será que va a funcionar? Porque tu palabra dice, yo estoy contigo y nunca te dejaré, yo estoy contigo y nunca te abandonaré. Aunque, te voy a soltar una palabra que dijo el profeta Isaías, aunque pases por el fuego no te quemará, la llama no va a arder en ti, aunque pases por la agua no te va a ahogar, aunque el río venga sobre ti no va a hacerte ni un daño, porque yo estoy contigo. Iglesia, necesito otra palabra. A mí con esa palabra me basta. Cuando dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Doy gracias por tu amor, porque me llevas de tu mano a tu presencia. Yo te doy, dígase gracias por tu amor, porque me llevas de tu mano a tu presencia. Dele gracias, mi hermana, dele gracias porque el Espíritu Santo está con usted. El Espíritu no se puede sentir por medio de las emociones, el Espíritu se activa y se manifiesta por medio de la fe. Cuando usted cree, las cosas empiezan a suceder. No se da cuenta que las cosas que estamos viendo son las cosas que nosotros hemos hablado y hemos creído. Son las cosas que nuestros ojos verán, como dice la palabra, que son cosas que ojos no han visto, que son cosas que oídos no han oído, iglesia. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Yo recibo esa palabra esta mañana. Cosas que ojo todavía no ha visto y cosas que todavía no se han revelado al corazón del hombre. Y sabe una cosa, mi hermano, por eso la palabra dice que las cosas ocultas, es decir, las que todavía no se han revelado, pertenecen a Dios. Y las reveladas, a nosotros la iglesia, a nosotros los hijos. Dígalo, yo soy un hijo de Dios y nada me detendrá. Pero dígalo con convicción y con entendimiento. Yo soy un hijo de Dios y nada me detendrá. Yo soy un hijo de Dios y nada tiene el poder de detenerme. Así como tan cierto es, iglesia, que la palabra dice, mire, le voy a soltar otra palabra, a ver si usted la capta en el Espíritu. La palabra dice, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Gracias, Señor Jesús, que me llevas de tu mano a tu presencia. Ahora es la presencia del Espíritu, hermano. Yo te doy gracias. Ese razonamiento no ayuda en nada. Pero es que yo no lo creo. No se trata de tu mano a tu presencia. Te doy gracias por tu amor, porque me llevas de tu mano a tu presencia. Dele gracias. Gracias, Padre. Esto me recuerda un video que yo compartí, tengo guardado en mis memorias de mi teléfono, que un día se lo voy a compartir en la iglesia, se lo voy a proyectar. Usted va a sentir el peso de la gratitud cuando usted sea rescatado
quiera. ¿Saben por qué? Porque a usted se le va a revelar que por usted se pagó un alto precio, que por usted se pagó por una vida, que por usted Cristo dio su vida, que por usted entregó lo que más amaba el Padre, que por usted dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Usted va a entender que usted ya no tiene, usted no debe de tener pensamientos de vivir como antes. En ese video, cuando Adán es expulsado del paraíso por su desobediencia, está clamando y le dice: Padre, ¿hasta cuándo, Padre? Me pusiste todo en las manos y me eché a perder. Me entregaste una parte muy esencial de tu amor. Me creaste y me pusiste en un paraíso, pero la serpiente engañó a Eva. Y ese hombre está clamando, iglesia. Ese video impactó mi corazón y por eso lo tengo ahí, no lo he borrado. Y ese hombre que caracteriza a Adán dice: Padre, ¿hasta cuándo, Padre? Por dice que la palabra dice, iglesia, que ese hombre, cuando lo expulsan del paraíso, le dijeron: la tierra te producirá espinas y cardos. ¿Y saben qué significa las espinas? Significan dolor, significa muerte, significa daño, significa heridas. Y ese hombre clamaba: Padre, perdóname, Padre. Y saben, en ese momento comienza a caer la lluvia del cielo y empieza a mojar por primera vez el rostro del hombre. Y sabe que ese hombre dijo: gracias, Padre, gracias, Padre. Por eso yo le digo que usted tiene que agradecer. Quien no entiende que algo se hizo por él, nunca entenderá que tiene que ser agradecido. Porque la palabra me enseña, mi hermanito, escucha, que por gracia soy salvo. ¿Sabe que la palabra gracia, que es gratis? Por gracia soy salvo, dice la palabra. Somos salvos y estamos acá por la gracia del Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ven tomando su lugar, mi hermano. Y oro esta mañana porque por medio de esta palabra el Espíritu Santo pueda hablar a su corazón. Y que comprendamos de una vez por todas que nosotros no debemos de poner parámetros humanos donde lo divino de Dios se establece. Nosotros no debemos de decir: cambia tú, cambio yo. No, el cambio está en uno. ¿Se acuerda la palabra del evento? Sino mucha gente dice: yo quiero un cambio, pero poca gente dice: yo voy a cambiar. Muchas veces decimos: yo quiero un cambio para Campeche, pero muy poca gente está dispuesta a decir: yo soy un cambio para Campeche. Porque estoy sembrando la semilla de vida, porque estoy sembrando la palabra del evangelio, porque estoy multiplicando la fe en otros corazones, porque aunque a veces tengo que pelearme conmigo mismo y ganar la batalla en el nombre del Señor Jesús, sigo de pie, porque la palabra no dice que yo tengo que amar a Dios por lo que siento, yo tengo que amar a Dios por obediencia. Amén. Y cuando eso sucede, mi hermano, Satanás dice: cae en confusión, porque usted ya en lugar de llorar, usted está alabando. Amén, aleluya. Usted en lugar de quejarse, usted está agradeciendo. Por eso es que, escúcheme, por eso es que yo le digo a la iglesia que la Biblia es un libro espiritual, no es un libro de la carne, mi hermano. Porque si yo no mal recuerdo, la escritura dice que la palabra de Dios es escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Por eso la mente se le ha metido Satanás al hombre que dice: ese libro le escribió un hombre. Sí, papito, pero tú no has leído el pasaje que dice que fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el propio Espíritu Santo. Esos santos hombres de Dios, dice la palabra, estaban buscando el rostro de Dios, como Ezequiel, como Jeremías, y el Señor le mostraba en las visiones y le decía: ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Porque Dios primero va a tratar con tu visión para que Él te implante su visión. ¿Sabe por qué no para mire, escuche, porque esta gloria no va a parar? ¿Y por qué no ha parado hasta el día de hoy? Por la gracia de Dios, porque estamos viendo con los ojos de Dios. Amén. Y es padre y es bonito testificarlo cuando está el después, pero el antes es el que debemos de aprender a pasar. Padre, yo no veo, pero yo no vivo por lo que veo, sino vivo por obediencia. Vivo por fe, Señor, porque si hoy yo te estoy adorando de corazón, si hoy yo te estoy adorando, yo sé que se van a unir más adoradores. Yo sé que tú vas a enviar, como dice tu palabra, a los que van a ser salvos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Y la iglesia se pone de acuerdo conmigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo
denle una ofrenda de aplausos. Denle una ofrenda de aplausos. Vamos a soltar la timidez. Esto no se trata de motivación, se trata de obediencia. Gracias por tu palabra, Señor. Dígale, Señor, mi mejor alimento es tu palabra. Iglesia, escuche, yo oro porque usted reciba el espíritu, como dice Pablo, de sabiduría y de revelación. Oro porque el espíritu de la oración se implante en sus corazones y que cuando usted sienta esa misma hambre que le da por el pan natural físico, sea la misma hambre que le dé por buscar el rostro de Dios en oración, sea la misma hambre. ¿Sabe, iglesia? El Señor me decía en estos días, ¿sabes por qué están avanzando? ¿Sabes por qué el reino de los cielos avanza? Y son cosas que yo a veces ni a mi esposa le cuento, me las quedo porque yo le he enseñado que unas cosas son para contar y otras cosas son entre Él y yo, o entre Él y usted nada más. Han avanzado porque la oración trae avance en el mundo espiritual. La oración desata el milagro de Dios. La oración produce cambios, iglesia. ¿Se acuerdan que yo le he enseñado que mientras, ¿sabe por qué yo lo adoro? Porque mientras yo lo adoro, todo lo que en mí se resiste a cambiar, empieza a cambiar y me vence. Por eso es que Jeremías dijo, por eso es que el profeta dijo en el primer capítulo de su libro, en Jeremías 1, dice, pero Señor, soy niño, Señor, soy joven, no sé hablar. Y dice que Dios le respondió al profeta, no digas. ¿Cómo le dijo? No digas. Por eso yo le digo, usted no diga palabras negativas contra usted. No puedo, no voy a cambiar, no voy a hacer esto. Escuche, entienda que hay un efecto en las palabras que empieza a cumplirle. Por eso la adoración tiene que ver con palabras. Por eso cuando adoramos tenemos que cantar, porque si no adoramos, escuche, la adoración, la palabra dice, hermano, que en el cielo hay coros celestiales. ¿Y sabe cómo le vino la revelación al apóstol Juan en Apocalipsis? ¿Cómo dice que le decían esos seres vivientes y los 24 ancianos? Santo, 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 santo. ¿Y sabe qué dice? Al que es 3 veces santo. Esos hombres no estaban mirando al trono de la gracia, aunque son seres celestiales, aunque son seres espirituales 100%. Esos hombres están declarando la palabra, hermano, y están diciéndole al que vive y reina por los siglos de los siglos, tú eres santo, santo, santo. Es por eso que nosotros no podemos adorar a quien no conocemos. Por eso dice la palabra, el pueblo que no me conoció me conocerá, y a quien yo no llamé me lo voy a manifestar. Es decir, somos nosotros, iglesia. Oro porque el espíritu de resistencia, escúchame, anoche hablábamos de los espíritus carceleros, hablábamos en el tema de anoche, pero quiero decir esta palabra, iglesia, usted ya sabe, mire, déjese llevar por el Espíritu Santo. A veces nosotros estamos predicando, pero el Espíritu dice, ay, yo no lo voy a hacer, ay, yo que voy a levantar mis manos, ay, yo así lo hago, ay, si Dios lo sabe, ay, escuche, se llama resistencia por donde le busquemos. Cuando una persona está rendida, por eso le enseñamos que la adoración tiene que ver con humillación. Una persona que no se humilla, una persona que dice, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, eso es lo que hay que hacer. Ay, qué naco, qué oso, ¿qué va a decirme a mí? A mí me vale, porque la palabra dice que Mical se paró en la ventana del palacio, y dice la palabra que se quedó estéril, por cierto, cuando empezó a criticar a David, cuando dice la palabra que ni para David fue suficiente andar con su ropa de rey, y se quitó la ropa de rey y empezó a danzar como él sabía hacerlo delante de la presencia. Y cuando Mical lo vio, iglesia, dice la palabra que le dijo, ay, qué bien te ves, qué bien cantas. Si tú no cantas, deja que ellos canten. Pero la palabra no dice que Dios está buscando cantantes, está buscando adoradores. Y le dije que esto tiene que ver con obediencia, hermano, no con lo que sentimos. Mical le dijo a David, ay, qué bien el rey se lució hoy como un cualquiera delante de las criadas. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del adorador? Ah, pues ya no vuelvo a adorar. ¿Sabe qué le dijo David a Mical? Sí lo hice. Y escuchen, miren mi mensaje. Sí lo hice y lo volveré a hacer delante del Dios que me dio el trono de tu padre. Lo volveré a hacer y varía las veces que fuera necesaria. Aunque me llamen loco, aunque me llamen fanático, aunque me llamen religioso, lo volveré a hacer las veces que sea necesaria. Porque lo he hecho delante del Rey de Reyes. Porque lo he hecho delante del que me dio vida. Porque lo he hecho delante de aquel que yo cantaba. Que cuando yo no era nadie, cuando yo no era nada, cuando ni yo mismo creía en mí, Él ya había creído en mí. Pero no va a poder. Seguido me topo a jóvenes. Un día un joven le dijo a uno de mis hijos, ay, pero yo no te veo como baterista. Y le digo, ¿quién te lo está diciendo? Y el joven empezó a interactuar. No, es que yo no, ¿quién te lo está diciendo? Porque acuérdense que Satanás también usa la boca, No se me
engañe. Yo le he predicado que los espíritus no vienen en las latas, los espíritus no vienen en los micrófonos, los espíritus se mueven en cuerpo. Por eso es que los espíritus le llaman al cuerpo de un ser humano y la tormenta le llaman mi casa. Y usted tiene que aprender que cualquier pelado le puede decir, ay, pero es que no, usted tiene que creerle a Dios, y eso se llama identidad. Por eso David dijo firmemente, hermano, David no dice la palabra que se puso a titubear, aunque algunas doctrinas que están erradas enseñan. Es que David, mira esta mentira del Satanás, dice, es que David danzó en el espíritu. Ah, su abuela, la palabra no dice eso. La palabra dice que David danzó con toda su fuerza. Por eso, y la palabra enseña que si amamos a Dios lo tenemos que amar ¿con qué? Con todo lo que somos, con este esqueletito, con lo de afuera, con lo de adentro, con las manos, con el alma, con el espíritu, con el cuerpo. Es que David danzaba de adentro. Sí, creo que estaba parado y parecía una rocola, que su espíritu estaba danzando y David no estaba así. No, él no estaba bailando tecno. David estaba adorando como debe de adorarse. David estaba adorando con toda su fuerza, iglesia. La palabra dice que David estaba remolineando. ¿Sabe usted qué significa la palabra halal? La palabra halal es darle a Dios algo fresco, algo agradable, algo que a Él le agrada, mi hermano. Yo anoche le decía a la iglesia, consideremos esto, mis hermanos, porque de aquí viene la sabiduría y la revelación. Usted dele a Dios lo que usted cree que Él se merece. Yo ya no le voy a decir más. Si usted cree que Dios se merece lo que le damos, está bien, yo no soy quien, es su voluntad. Pero la palabra enseña, hermano, que Dios está buscando que nosotros reaccionemos. Ese día se los decía, y esto es verdad, hermano. La tierra está gimiendo. ¿Usted lo ve? Yo sí lo veo. La palabra es la tierra gime. La tierra gime. ¿Sabe qué es gemir? ¿Usted ha visto una mujer embarazada cuando va a dar luz? Los dolores, mira, dice, la tierra sufre los dolores. Ay, ya ve, la tierra se está quejando, la tierra siente retorcijones, la tierra se está manifestando. Pero dice la palabra que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está esperando que caminemos en obediencia y no por nuestros sentimientos. Grábese esta palabra. La cárcel más grande que puede haber en nuestras vidas se llama falta de perdón. Esa cárcel es donde Satanás mete y pone un candado, y cuando tú quieres avanzar hay una reja espiritual que te dice, ¿para dónde vas? Por eso es que se habla de agentes espirituales, porque tú vas y te agarran preso y tú quieres servir y no te dejan. Tú quieres hacer algo y te hablan a la mente. Tú amas a Dios. Por eso yo le digo, he conocido gente que ama a Dios verdaderamente, pero de repente están haciendo lo mismo que antes hacían. Un día me dio una palabra a Dios por una persona y se lo comenté. Es que, pastor, yo llevo 8 años en la iglesia. Llevaba 8 años, pero a los 8 años pasó algo y ¡fum!, regresé. Es como llegar a un punto y regresar de nuevo. Llegar a un punto y retroceder. En el mundo espiritual eso se llama prisión de oscuridad, porque no hemos perdonado, porque no hemos dicho, Señor, escucha, hermano, porque la fe tiene que ver con las palabras, porque la escritura dice en la primera carta del apóstol Juan que si confesamos, y la confesión tiene que ver con, diga conmigo, palabras. Romanos dice igual, si confesamos con nuestra boca, se lo voy a decir como periquito, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Padre lo levantó de los muertos, seremos salvos, porque con la boca se declara para justicia y con el corazón se cree para salvación. Por eso es que tenemos que decir, ay, pastor, es que tenemos que vencer al espíritu de timidez y volvernos locos por Cristo. Señor, si yo vivo, vivo por ti. Escuche esto. Mi relación con Dios no depende de mi esposa y viceversa. La relación de ella no depende de mí con Dios. Amén. La relación de Dios, mi relación no depende, mira esta palabra, mi relación con Dios no depende con mis hijos, porque el día que ellos hagan algo, entonces yo debo de amar a aquel que me amó primero. Y viceversa, yo le enseño a mis hijos. No se argumenten, porque yo soy un testimonio vivo de que mi padre me abandonó, y no lo ando maldiciendo ni ando diciendo, es que si no hubiera estado conmigo yo hubiera sido otra cosa, es que si mi padre hubiera estado conmigo yo sería un arquitecto, yo sería un licenciado.
Pero mire, escuche, Dios hace todas las cosas con propósito. Y tal vez ni nos hubiéramos conocido, hermano, pero por su gracia, por su gracia, por su gracia, por la gracia de aquel que nos amó primero, estamos en este lugar y nos conocimos, hermano. Hay gente que te conoce, pero ignora que la palabra dice en Isaías: gente que no te conoce, que tú no conocías, correrán a ti a causa del Santo de Israel. Que hay una palabra que impacta, que te ha honrado y que ha cumplido su palabra en ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo sé que tú comenzaste una obra y la vas a terminar, porque tú eres fiel, Señor. Porque aunque no pueda ver, estás obrando, y aunque vea, estás obrando también, Señor. Y yo me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo por esta palabra. Y le digo: Espíritu Santo, usa mi boca, usa mi intelecto, mis pensamientos, mis manos, y habla, Señor, habla según la necesidad de tus hijos, habla según la necesidad de los adoradores, habla según la necesidad de tu iglesia, Señor. Que podamos convertirnos, Padre, en eso que tú esperas, en eso que tú ya viste que estamos hechos, en eso que tú viste que ya nosotros está sucediendo un cambio, Padre. Gracias, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y declaro esta palabra, Señor, que sale con poder, dando vida donde había muerte, dando libertad donde estaba el carcelero, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, que así sea. Entonces, iglesia, no trajeron pañuelo. Escucha esta palabra, hermano, que le voy a hablar, y le voy a dar un testimonio que anoche se lo daba a mi esposa. Y tenemos que aprender, escuchen, que la dependencia al Espíritu Santo es muy esencial en nuestras vidas cristianas, muy importante. Y le voy a dar un testimonio muy importante, que sepamos y aprendamos a conocer la voz de Él. Acuérdense que es Él, con tilde, Él, porque Él es una persona. El día del evento le comento a mi esposa: yo en la mañana estaba ayunando y estaba orando. Gracias. Estaba ayunando y orando, y me venía esta palabra de la cárcel, de los carceleros. Y usted tiene que saber, mire, es importante que tengamos abiertos los ojos espirituales. Cuando yo me paro esa noche a predicar, le digo a mi esposa: parece que me pasó un flash, se me olvidó lo que yo iba a predicar. Y escucha esta palabra. Ahí es donde el Espíritu Santo te está diciendo: no eres tú, soy yo. No es lo que tú quieres decir, soy yo. Y escúchate el testimonio, porque le va a edificar. Y pastor, entonces ¿cómo predicó? Porque es que tenemos que crecer, entienda, crecer. Es por eso que le decía, de verdad, hermano, de verdad, Andrés, que la obediencia es un pilar importante. Por eso dice la Escritura en Deuteronomio 30, que si obedecemos, no lo digo yo, hay una bendición, pero si desobedecemos, hay un castigo igual. Así le dijeron a Israel por medio de Moisés: dile a la iglesia, dile al pueblo de Israel. Y me paré, hermana, y le digo a mi esposa: son experiencias sobrenaturales que es necesario que pasen. Pero se da cuenta que yo no empecé a tratar: ¿y qué predico? Y ahora abro mi teléfono, ya tengo el estudio y ya sé que voy a predicar yo, y pasan interferencias de las que usted vio ese día, que el tiempo, que si el cable, que si esto, que si lo que haya sido. Pero yo le digo a ella: tenemos que aprender en todas las cosas, entender que Dios está obrando incluso allá. Y yo me paro y abro mi teléfono y parece que no estoy viendo nada. Veo los libros de la Biblia allá, pero digo: ¿y qué voy a predicar? Y estoy luchando conmigo y digo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como que me bloqueó algo. Entienda que también existen los espíritus de bloqueo en el mundo espiritual. Pero empecé a hablar la palabra, escuche, porque cuando nosotros entendemos que no somos nosotros, es el Espíritu Santo, las cosas salen bien. Cuando el Espíritu Santo está, las cosas no tienen por qué salir mal. Amén. Y me quedé sorprendido, y hasta anoche se lo testifiqué a ella.
Porque entiendo cuando el Espíritu Santo te dice, déjame a mí. Es como que Él te dice, hazte un lado para allá y déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. Porque Él sabe la necesidad que hay. Él sabe lo que tú necesitas. Y esta mañana el Espíritu Santo sabe que la iglesia necesita caminar en un fundamento sólido. ¿Y sabe cuál es el fundamento sólido? Es aquel que te va a servir para mantenerte. ¿Se acuerda el testimonio que yo le dije de aquella vez que me tocó cargar sillas y todo, y a la hora de la hora no alcanza la comida, hermano? ¿Y qué le digo yo? Pues está bueno, me voy caminando a mi casa. Ese fundamento, ese me sirve hoy para yo avanzar. Y aunque la gente diga lo que diga, aunque la gente piense lo que piense, aunque yo vea algo diferente a lo que yo espero ver, yo me mantenga firme y fiel. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer como Cristo en carácter y también en tamaño, en estatura. Y escúcheme, la obediencia es muy importante. ¿Sabe por qué? Véanlo, búsquenlo conmigo en Filipenses 2:8. Para pasar a algo interesante igual en la palabra. Iglesia, no va a funcionar, escúchenme, no va a funcionar si nosotros queremos hacer las cosas sin un gran mito de obediencia. Porque cuando Dios nos manda a un lugar, imagínense, hermano, le voy a dar mi testimonio mientras busca Filipenses 2:8. Imagínense, yo llego en serio, le voy a dar mi testimonio igual para que vean lo que pasamos aún cuando le creemos a Dios. Yo estoy pensando, Señor, ya estamos en marzo, Señor, hay que hacer esto, hay que pagar aquello, hay que hacer lo otro. Pero sabe que orando Dios me confirma y me dice, tú no te preocupes, porque si Dios te manda, ahí es donde se cumple la palabra, hermana. Si Dios te manda, Dios va a poner las cosas, las personas y los recursos. Y eso es lo que me iba sorprendiendo a cada paso. Y digo, Señor, me sorprende. Yo esperaba, yo quería otra cosa, yo quería hacer las cosas con más dinero, pero Dios me dijo, es que no va a ser a tu manera, y ahí tienes que aprender obediencia. Mire cómo dice acá Filipenses 2:8. Y mire cómo lo hizo Él, para que la iglesia vea. No vaya a decir, sí, Cristo venció a Satanás en el desierto porque Él era Dios, como dice la palabra, en forma de hombre. Esto se llama obediencia. ¿Sabe? Miren esta otra palabra. Nosotros no adoramos, apréndelo, mamita. Mira, nosotros no adoramos por lo que sentimos, nosotros adoramos por obediencia. Y cuando empiezas a adorar por obediencia, empiezas a ver cómo eso empieza a cambiar en ti. Por eso es que yo le decía anoche, un adorador no se para, un adorador nomás toma el micrófono o sin micrófono. Antes así me decían cuando salíamos a las partidas allá en el cárcel, ¿verdad? Habían hermanas que hasta decían cosas que me podían ofender. Ay, hermano, que usted parece un merolico, me decían así, en serio. Pero yo era en el grupo que salíamos a evangelizar, que salíamos a caminar a los pueblos, que me veía hablando, que me veía voceando, por esto es necesario. Yo no me imagino un predicador del Espíritu que está, amén, apuro mi cuerpo y salva el alma mía, apuro mi cuerpo y salva el alma mía. Usted ya sabe, ¿verdad? Usted salió de allá, pero le estoy diciendo, escúcheme esto. Usted tiene que entender que Cristo dijo que eso se llama vana repetición. Si yo te repite lo mismo. Entonces yo le digo que esto es necesario. Y dice la palabra en Filipenses 2:8, escuche. Y estando, grábese esto, iglesia, y estando, ¿cómo estaba Cristo? En la condición de ¿qué? Dígale usted que tiene su Biblia. De hombre. ¿Se da cuenta? Y Él no le vino a hacer trampas al diablo. Por eso se dice esto, párele un momentito allá. Dios tenía la capacidad, y la gente dice así, si Dios fuera Dios, ¿por qué no agarró a Satanás así? Lo desaparece. ¿Por qué lo creó? Él no creó a un diablo, Él creó a un ángel que se corrompió. Por eso te digan que cuando la Escritura dice, no se confunda, Dios creó todas las cosas. Entonces Dios creó el mal. No, Dios creó a un arcángel, Dios creó a un serafín que decidió corromperse. Ezequiel 28. Dios no creó el mal. Él le podía hacer trampas a Satanás, pero ¿sabe qué iba a hacer? Con más razón iba a decirle a la gente, y con más razón le iba a decir a la cuarta parte de ángeles que se quedó en el cielo, porque la palabra dice que cuando lo echaron a la tierra se trajo a tres cuartas partes de los ángeles que le creyeron. Que esos ángeles, usted sabe que hoy se llaman demonios. El que se le metió al Bad Burry, que está ahí, pero y ahí están los pobres morridos ahí como que, ese es mi ídolo, dice. Y nomás dice tres cosas. Yeah.
cuando me escuche cantar, y yo pago, es más, voy a ahorrar de todas mis gastadas 3,000 para que yo lo vea así. Prefiero irme como una hamburguesa que está le viendo la cara a ese camarada. Prefiero la casa de Dios, porque esto es lo correcto, hermano. Y como dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire la palabra, hermano, no dice que Dios lo humilló. ¿Qué dice? Se humilló a sí mismo. Esto es voluntariamente. Haciéndose ¿qué? Dígalo. Obediente. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso es que yo le digo que la obediencia no tiene que ver, Eduardo, con que si yo siento obedecer. La obediencia no tiene que ver con que si yo llegué tarde, estoy adorando. Los mozos que me están matando. La obediencia tiene que ver con, mire, le digo algo, hay experiencias tremendas. Ayer se lo testificaba, hermano. Dejé a mi esposa en el seguro, me fui al servicio y ella nos alcanzó en el servicio, porque el querer es poder. Y me puse a orar y no quería levantarme de ahí, pero dije, tengo que bañarme porque tengo que ir al servicio. Hay momentos, por eso que oramos, mire, hermano, que tanto que tú lo practicas, eso se te arraiga. Entiendan que las cosas no van a cambiar de un día a otro. Hay una palabra que impacta mi corazón, hermano, ¿sabe cuál es? Que a veces nosotros venimos al evangelio y pensamos que en una semana el mundo va a ser así, mire, y ya tú estás pelando el diente en todo momento. No te vas a sentir así, van a venir recuerdos, van a ver, pero tú tienes que pelear, porque la palabra dice que si Cristo se humilló voluntariamente, entonces ¿cómo crees que nosotros debemos de hacerlo? Voluntariamente. Hay quien dice, si Dios es Dios, mire esa mentalidad errónea. Si Dios es Dios, mire cómo se para, eso no pasa acá. Pasa con vámonos ahora, ya le dimos mucho a los chinos, vámonos con los brasileños. Los brasileños dicen, si Dios es Dios, entonces ¿por qué no me cambia? Dicen así. Ay, decía un chamaquito cuando que andaba con nosotros su papá, y no decía una palabra, y no se lo digo a usted, lo estoy diciendo que para ilustrarlo. Chamaquito, le diría yo aquello, burro, no estás viendo que Dios no te cambia porque tú no haces nada. No estás viendo que hay una parte que tú tienes que hacer y otra parte que Dios va a hacer. No estás viendo que Cristo le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda, camina. Me desconoce, ¿verdad? Pero es que claro, tú vives conmigo, tú te quedas ahí. Yo le digo algo, usted tiene que entender que Cristo aprendió obediencia y fue a la muerte y no se quejó y fue como una oveja. Y el mundo te dice, es que ser cristiano es ser tonto. Y de ahí será la siguiente frase, tercera de no sé quién, manso pero no menso. Si yo le pregunto a usted quién dijo eso, le voy a dar una palabra. Por eso le decía anoche a los hermanos, es peligroso y es necesario que cuidemos lo que enseñamos, lo que hablamos y de dónde lo sacamos, porque hay gente que lo va a repetir. Anoche estábamos platicando acerca de las tumbadas y le digo que esa es una práctica mala, hermano, que no sé quién le enseñó, pero llegó otro. Dice la pastora Línea de Fon, yo estaba embarazada, hermano, y da su testimonio. La pastora Línea de Fon, que está en Estados Unidos, dice, yo estaba embarazada y se me veía la panza y el predicador me está empuje y empuje, el Señor me muestra y me está empuje y empuje la panza y nada que ver. Otro por allá me testificaba en la colonia, ¿verdad?, que está anexado, decía, ay pastor, dice, vino un día un pastor y lo bautizó él con un nombre, y el pastor escupidor, dice, porque estaba yo parado y él me quiere tumbar y él recibe y yo estoy parado como una tía, él me está empujando y yo estoy parado y él ya me daban ganas de darle uno, dice. Porque tenemos que entender, escúchenme, que eso es una práctica que no tiene nada que ver con lo que mandó Jesús. Entonces entendamos, iglesia, escuche, que la obediencia va a traer beneficio a nuestras vidas. ¿Sabe? Mire esta palabra. ¿Usted cree que para Cristo fue fácil? Yo le voy a dar la respuesta, no. ¿Cuál fue su exclamación en la cruz del Calvario? ¿Sí lo saben? ¿Sí lo saben? ¿Cuál fue su exclamación de Jesús en la cruz? No, otra. Esa sí la digo, pero otra. Lo digo en arameo. Eli, Eli, lame sabactani. Que los que estaban al pie de la cruz dijeron, mira, lo está llamando a Elías. Porque eran no entendidos. Cristo dijo una palabra que si usted, escúcheme, hoy la lee, hoy la escucha, usted se puede confundir y decir, mira, si no que era Dios, ¿y por qué? Porque ¿cómo que Dios lo desamparó? Es que Cristo era hombre, acabamos de leer en
era Dios en forma de hombre. Y cuando lo llevaron a la cruz, por eso le estoy diciendo, mire, escuche esto, si Dios destruye a Satanás con su palabra, solo un arcángel lo destruyó con sus palabras, a través de la autoridad del Padre. En el libro de Judas, cuando peleaban, dice la palabra, por el cuerpo de Moisés, ¿cómo dijo? Que el Señor te reprenda. En ese momento Satanás dijo, se me acabaron los argumentos y voy para atrás, porque la autoridad del Señor es necesaria, pero viene por medio de la obediencia. Escuchen, la obediencia tiene su premio y la desobediencia trae un castigo. Eso no es de religión, eso es la verdad bíblica que está establecida en la palabra, que si obedecemos, por eso dice la palabra en Jeremías 30, si no mal recuerdo, he aquí, mire esta palabra, he aquí pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte, escoge la vida, y te da la opción y te da la respuesta. Dice, escuchen, y pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte, escoge la vida para que vivas bien tú y mire la promesa, y tu descendencia, no solo para ti. Te dice, pongo dos caminos, el de la obediencia y el de la desobediencia. Lo que hizo Eva estaba en un paraíso, Eva comía de todo, Eva era para que anduviera emprendada hasta los dientes, porque la palabra dice que en ese lugar había oro, y el oro que estaba allá era bueno. Pero ella, por hacerle caso a la serpiente, así que Dios te dijo, empezó a desobedecer, porque la serpiente le dijo, que acuérdense que la serpiente no era Satanás. Satanás usó a la serpiente, dice la palabra, que era una de las criaturas más astutas de las cuales Dios había creado. Y acá hay una revelación. Si la serpiente no hubiera desobedecido a Dios, hoy la serpiente anduviera volando en los aires. ¿Se imagina usted eso? Pero la maldición fue, maldita serás por cuanto hiciste esto, y desde aquí en adelante te arrastrarás en tu pecho y comerás del polvo. Por eso te ve la serpiente que se agarra un ratón y se lo come, agarra un bicho y se lo come, agarra una vaca también y se abre la boca y se la come. Porque la desobediencia nos pone en un lugar de desventaja, iglesia. Hay gente que dice, no, es que mi obediencia va hasta en el momento que yo me sienta bien. Pero en el momento, como dijo, le decía yo, creo que le hacía la broma que dijo el profeta Cantinflas, en el momento que ahora sí se empezó a meter con la familia, ya hay bronca, ahora sí. En el momento que ya no me conviene, digo, no, esto ya no está bien. Contando y hablando lo que se dice que sí es real, y se lo tengo que enseñar a usted. Sí, hay gente que le va a querer explotar, hay gente que va a estar más detrás de su dinero, hay gente que va a querer lo de usted y no su salvación, hay gente que le va a decir Dios te ama, pero eso también lo dice la palabra. No sé por qué nosotros nos asustamos, porque la palabra dice, habrán algunos, dice Cristo dijo así, los que son obreros y asalariados nada más ven que viene el lobo. Pues nosotros vemos el lobo y le decimos, hermana, mira, hermana, mira esto. Dice, los que son obreros, los que son asalariados, cuando viene el lobo a atacar el rebaño, ¿qué hacen? Agarran su maleta y jala. Ahí nos vemos. Como que Dios me está llamando. Dice, mira esta palabra, se le mete el espíritu del profeta Elías cuando andaba Eliseo atrás de él. El Señor me está llamando, y le dejaron botado. El Señor me está llamando, porque el que está detrás del dinero siempre va a salir a la luz. Pero vive Dios, y yo se lo he enseñado, se lo digo a usted. Si yo en su tiempo le dije a mi esposa, si yo estuviera detrás de su dinero, yo ya no estaría acá. Si yo estuviera solamente por lo que usted me puede dar, yo no estaría acá. Porque sabe una cosa, acá en el ministerio se tiene que sembrar, y hay una ley muy tremenda que dice que lo que siembras cosecha, y si tú no siembras no puedes cosechar nada. Por eso tienes que sembrar primero. Es mentira. A ver, yo le voy a decir a usted lo natural. A ver, quiero que dentro de un año usted me regale un plátano, que van a hacer ahí. No van a hacer si usted no siembra el retoño. Pero usted tiene que sembrar. Vamos a ir cerrando, escuche esto. Mateo 21-28. No permita que el enemigo le engañe. No permitan nada, no se distraigan por nada. Que Dios está con nosotros y Él está en el control. Vamos a ir cerrando, escuche esto. Por eso aprendamos que es necesario que le enseñemos a nuestros hijos obediencia. Obediencia. Decirle, papi, este fuego, y si metes la mano te vas a quemar. Pero si encima de decirle, papi, este fuego, si metes la mano te vas a quemar, y la mete, ay, ya viste, era fuego y te dije que te ibas a quemar. Escuche esto, Mateo 21-28, para ir cerrando. Son como 4 versos. Y le estoy hablando de la obediencia. Escuche esta palabra. La obediencia a medias no es obediencia. Por
Por eso es que Jesús hablaba acerca de todo esto, porque Él sabía que este momento, sabía que esto iba a pesar en la humanidad. Sabía que la humanidad, mire, escuche esta palabra, hermano, un día adorando, esto no está en la palabra, esto no lo aprendí en YouTube ni en Facebook, esto un día adorando el Señor me habló, hermana, estaba adorando y el Señor así, como lo hago acá, aunque diga, ay, que el pastor se suda mucho, diga gloria a Dios porque al pastor no le apesta el sudor. ¿No, en serio? Como digo el rapero, a ver, confía en su desodorante. No, yo no tengo sudor, porque yo en mi trabajo me baño en sudor y ando y así me seco con la ropa. Y hubo una ocasión que una persona me dijo, porque ve como yo adoro y alabo, yo no es que estoy, yo vine a lo que vine, y como él a lo suyo vino, yo a lo que vine, a eso vine, a adorar. Y me sudo y me baño en sudor y me dice, pastor, debe de traer otra camisa cuando venga. Y no le hice caso porque yo digo, no vende, tal vez en otro momento, pero hoy no. Entonces tienes que aprender, escucha, hermano, que la obediencia es necesaria en el ministerio, hermano. ¿Sabe una cosa? Las cosas que hacemos, hermana, las hacemos por obediencia al Espíritu Santo. Y aquí viene otro tema que después lo vamos a hablar en la iglesia, porque vamos para allá, no para acá. Vamos para adelante, no para atrás. Que tenemos que crecer en el carácter. ¿Sabe por qué? Porque vamos a tratar con más gente y vas a toparte con cosas, vas a toparte con... Le voy a dar el testimonio a que le escuche, hablando de la obediencia, y ya se lo había platicado, creo, de un hermano que nos platica por ahí, un pastor. Vienen a la iglesia y dice, pastor, ya me cayó el extracopel y todo lo acreedor. Ore por mí, pastor. Sí, hermano, voy a estar orando por usted. No se preocupe, me voy a meter al ayuno de Daniel, dice. Dice el pastor, ¿de verdad esto pasó? Y dice, y se me ocurre irme al parque a dar la vuelta con mi familia. Y mira que hay algo tremendo de la obediencia. Hace poco falleció la esposa del pastor. Y la pregunta es, ¿dejó de predicar? La pregunta es, ¿va a culpar a Dios? La pregunta es, tú vas a decir, ¿por qué si le sirvo a Dios? Se da cuenta que eso no tiene nada que ver con la obediencia. ¿Por qué si le sirvo a Dios, por qué me va mal? ¿Por qué me pasan cosas malas? No, créeme. Es que quizás nos descuidamos en la alimentación, quizás descuidamos nuestro cuerpo, y la palabra dice claramente, cuida tu cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Cuídalo. Y va el pastor al parque, hermana, y de los que le pidieron a la oración, dice, lo veo echando su chicharrón en el parque. Estaba yo más preocupado que ellos. Porque a veces así suele ser en la iglesia, que la palabra obediencia tiene que ver con que entendamos que Cristo era Dios, pero Él no podía, mire, escúcheme, legalmente para vencer a Satanás, como dice en Colosenses, tenía que hacerlo como Satanás venció al primer hombre. Porque si la palabra dice que el primer Adán era de carne y hueso, por eso es que dice la palabra que Dios usó un vientre humano de una mujer que se llamaba María, no una virgen que está en un altar, una mujer que se llamaba María, que no había tenido relaciones con un hombre, que estaba a punto de casarse con José y que estaba a punto de casarse con ese hombre, para que viniera el ángel Gabriel y le dijera, bendita eres entre todas las mujeres y el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y el hombre que vas a tener será el Hijo de Dios, su nombre será Dios con nosotros, Él estará con su pueblo y Él va a redimir a su pueblo de su pecado. Él es la luz en medio de las tinieblas. Y nació como un hombre, porque si no Satanás diría, ahí está, ya lo vieron, lo que dice la gente, ya lo vieron, me destruyó y no me dio ni oportunidad de defenderme. Y Dios dijo, por eso Pablo se le revela, hermana, yo siempre hablo de este hombre porque él imitaba a Cristo. Este hombre es un hombre del Espíritu, compréndalo. Por eso, mire, escuche la palabra. Por eso usted se ha preguntado, ¿cuántas cartas escribió Juan? ¿Cuántas cartas escribió Pedro? ¿Cuántas cartas escribió Judas? ¿Y cuántas iglesias plantó el apóstol Pablo en el Señor Jesús? ¿Sabe por qué? Porque Pablo era un hombre del Espíritu. Pablo era un hombre que le hacían y no paraba. Pablo era un hombre que lo atacaban y seguía predicando. Pablo era un hombre del cual dice la palabra así, y él dijo, derribados, pero no estoy destruido. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que muchas veces él estaba en el suelo, pero él no cambiaba su obediencia por nada. Él no cambiaba su obediencia por lo que sentía. Él no cambiaba su obediencia por lo que veía. Él no cambiaba su obediencia porque Juan Marcos se fue con Bernabé y no le dieron la espalda en su segundo viaje. Dijo Pablo, muy bien,
Si no quieres ayudarme en el ministerio, pues ahora tú no eres parte de este ministerio. Y dice la Escritura que se empezó a seguir hablando ahora de un Pablo, de un Silas, de un Timoteo, de un Filemón, de todos ellos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo era obediente hasta la muerte. Porque Pablo leía estos escritos y decía, además Pablo no los leía, Pablo los escribió. Mire que dice esto para ir cerrando. Parábola de los dos hijos. Aprenda esto, iglesia. Obediencia a medias, gente del canal. Obediencia a medias no es obediencia. A veces Dios está esperando tu obediencia completa para bendecirte. A veces Dios está esperando tu obediencia completa para darte lo que le has pedido. Pero a veces la obediencia no sea completa porque o no vemos o no sentimos. Pero la palabra que le quiero decir esta mañana es que a veces tenemos que dar un poquito más. Por eso dicen a veces, da la milla extra, avanza un poco más, porque la última llave es la que abre la puerta. Y nosotros a veces rápido claudicamos, decimos, pues yo creo que no va a cambiar, pues yo creo que las cosas no van a cambiar. Pero yo quiero decirte que Dios rescata. Por eso se dice la palabra, hermana, que Dios no llega antes ni después. Él llega en el momento justo. Amén. Dios no llega cuando lo necesito. Dios llega cuando Él sabe que tiene que llegar. No antes, no después. Por eso le decía, hija, hermana, esto es de la fe, esto es del Espíritu, esto no es de la carne. Sabe que el día que se levante, yo creo que se está levantando una iglesia poderosa en el Espíritu, en adoración. Es la iglesia que más le hace daño a Satanás. ¿Por qué? Porque es la iglesia que impacta el mundo espiritual. Es la iglesia que trae avivamiento. Por eso es que la iglesia del principio fue atacada, hermana. Herodes perseguía a los apóstoles. Dice, y se desató una persecución por toda la ciudad. ¿Y sabe qué provocó esa persecución? Que se hablara de Felipe. Mira, Felipe ya está en Samaria peleándose con los brujos. Felipe ya está en Samaria predicando el evangelio del reino, porque se desató la persecución. Y escuche esto, lo voy a aterrizar, pero ellos no se callaron, hermana. Se desató la persecución, pero mientras más, como dice la palabra de los israelitas, mientras más el faraón los oprimía, ellos más crecían. Mientras más el faraón los atormentaba, trataba de destruirlos. Que mire, la palabra dice que Dios puso en gracia a las parteras. ¿Cuál fue la orden? A todo niño varón hebreo que nazca, denle chicharrón, pero no de ese que venden acá, mátenlo. Y dice la palabra que las parteras decidieron desobedecer al faraón. Y escúcheme, y el que desobedecía al faraón no era cualquier cosa, porque si tú desobedecías al faraón, eso era muerte segura. Imagínense contra qué fueron estas mujeres. Obediencia, hermana, obediencia. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el faraón, porque se dio cuenta, pero dice la palabra, estas mujeres hallaron gracia delante de Dios. Y cuando nacían los niños no le hicieron caso al faraón, dejaron que viviera. Y ahí nació Moisés el libertador. Porque si ellas obedecen, hubieran matado a Moisés cuando nació. La obediencia, escucha, hermano, a veces te va a poner, mire esta palabra, la obediencia, hermano, a veces nos va a poner contra las redes, hermana. A veces tú vas a decir, no sé qué hacer. Bueno, ahí Dios sí sabe qué hacer. Ahí sabe qué es lo que sigue en la historia. La obediencia a veces te va a poner contra la pared. Y tú vas a decir, ¿ahora qué hago? Ahí es donde está la palabra. Escucha, ahí es donde la segunda parte que dice, Señor, sálvame que perezco. Ahí es donde te vas a poner a orar. Ahí es donde vas a buscar a Dios y vas a decir, Señor, ya me di cuenta que el cristianismo no es a mi manera. El cristianismo es a la manera tuya. El cristianismo se busca en oración. Tu rostro no se busca cuando yo siento. Tu rostro se busca en oración. Ahí es la parte, porque si Pedro no se empieza a hundir, él nunca clama. La gente no lo ve así, pero Pedro dio unos pasos y a continuación gritó. ¿Qué gritó? Señor, sálvame que perezco. Dice la palabra que inmediatamente Cristo le dijo, ven para acá. Y lo subió. Entendamos, iglesia, mire esto, voy a cerrar. Ponga atención, David. Mateo 21-28. Con esto cierro. Pero ¿qué os parece? Dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, es decir, el hijo, no quiero. Pero después se arrepintió y
fue 30. Y acercándose al otro hijo, al segundo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y dice la palabra: ¿y qué hizo? Y no fue. Y Cristo pregunta en esta enseñanza: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, los apóstoles: el primero. Jesús les dijo: hermano, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no se arrepienten después para creerle. Por eso está hablando de la obediencia. Por eso yo le dije a usted, cuando usted mira a una persona que se pone a pelear, no es que eso no está bien, que eso no es de Dios, que van a estar, esa persona necesita entender esto. Que aunque tú digas que sí, pero si después no lo haces, hay problemas. Por eso Cristo enseñó esta parábola de estos dos hijos. Por eso usted ve que hago lo que hago, porque le creo a Dios. Y quiero que sepa una cosa, y esto va para ti, muchacho. A veces las cosas que nosotros queremos o creemos no se parecen a lo que estamos viendo, pero de eso se trata, porque cuando Dios confirma tu corazón, Dios te mantiene firme, y lo que venga no te va a hacer desviarte del propósito ni del camino. Por eso a veces cuando viene algo que azota nuestra vida, nosotros no sabemos qué hacer, porque no entendemos que la obediencia es como Cristo, incluso hasta la muerte. Yo no me imagino a Pablo, y termino diciendo: ¿tú sabes cómo murió? Hay un video que yo compartí. Había un espacio que era como una guillotina, esa que hay en la papelería, pero esta tiene un hueco así, y arriba ahí te decía: sale, chiquito, ya llegamos. Muy bien. Mete la cabeza acá, y Pablo metió la cabeza. Escuche esto: hasta la muerte. Le cerraron. Por si el cliente cuando veía venir, ¡ay!, sale corriendo. Ahí no podías hacerte para ningún lado. Como la silla eléctrica, te amarran todo, para que cuando te dé, ya no. Pablo metió la cabeza, y sus últimos instantes fueron: para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y la espada romana bajó por aquel soldado, y mire, su cabeza no. ¿Escuchó, iglesia? Entienda que Pablo no dijo nada más porque él se le ocurrió: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Hasta en la muerte lo imitó. Hasta en la muerte. Mira, hermana, Pablo discernía lo que le venía. ¿Sabe por qué se lo digo? Se lo digo con toda seguridad y certeza, porque Pablo le dice en 2 de Corintios, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, le dice: cuando vengas. Eso a mí me dio tristeza cuando yo leí en una ocasión esa parte, porque se está despidiendo de su discípulo que él amaba, su hijo en la fe, y le dice: cuando vengas, trae de la casa del hermano fulano el capote que dejé allá, tráeme los pergaminos, pero no tardes en venir, porque veo que mi muerte ya está anunciada. Ven antes del invierno a visitarme, porque ya estoy para celebrar, para que se celebre mi sacrificio, la Pascua, para que yo muera como aquel que yo le sirvo, para que yo entregue mi vida en favor de muchos, para que por medio de lo que yo estoy haciendo, un domingo ese hombre llamado Víctor Tejeda esté diciendo: Pablo fue obediente hasta la muerte. Y cuando él dijo que él dijo: soy imitador de Cristo y ustedes imítenme a mí, era porque Pablo, iglesia, estaba dispuesto a morir por el Señor, y estaba dispuesto, como él decía, a sembrar su propia vida, hermana, por amor de nosotros. Y así mismo yo, iglesia, apréndanlo, que yo me estoy sembrando y lo seguiré haciendo. Y si me toca morir, espero que usted no se burle, espero que usted no vaya a decir: yo lo sabía, ese hombre no es usted. Ese sacrificio va a darle vida a muchos, porque cuando uno muere, dice la palabra, la fe de muchos se despierta. La fe empieza a crecer, y usted dice: vale la pena servir al Señor, vale la pena morir cada día. Señor, no quiero, pero la obediencia me va a poner en el camino de la bendición y de la vida. Dame un favor. ¿Entendió, iglesia? Usted no critique a nadie, pero usted, escúcheme, cuando nosotros decimos que obedecemos a Dios, tenemos que entender que la palabra obediencia tiene que ir acompañada de compromiso.
La palabra obediencia es sí o sí. Y les digo algo, ¿por qué creen que la Escritura dice probadme? ¿Por qué creen que Dios nos reta y nos dice pruébame? ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué mi fe se está fortaleciendo o se ha ido fortaleciendo? Porque he aprendido que lo que Dios me puede dar no me lo puede dar el mundo. He aprendido a darle más valor a la oración que a la televisión. He aprendido a darle más valor a la palabra y a decir, no, un momento no, mejor voy a orar. Y aunque haya el disgusto, digo, voy a orar, porque Satanás sabe. El 80% de las iglesias que se cierran, como allá donde vamos a entrar les pasó, es porque el pastor se fue con una hermana. Ay, pastor, yo tengo que cuidarme. Es porque si nosotros no nos fortalecemos en obediencia al Señor, cualquier cosita nos va a desviar del camino. ¿Cuántas veces dijimos, yo no voy a la iglesia porque mi esposo no cambia? Usted no viene por mí. O yo no voy a la iglesia porque mi esposa no me obedece. Yo no vengo porque mi esposa me obedezca o no. Yo vengo porque tengo que obedecer al que me creó. Y hoy domingo es el primer día de la semana. Es el primer día en el que yo digo, Señor, te entrego mi semana. Y esta semana camino bajo bendición. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe, Eduardo? Yo he experimentado como Él estar en este lugar. Me renuevo, como dice la palabra. Por eso lo adoro, me renuevo. Por eso hay gente que dice, ay, pastor, se escucha su voz fea. Porque yo no soy de que... Yo con todo. Si me voy a quedar ronco, como dice la canción, si me faltan las manos, pues tengo los pies. Si me faltan los pies, tengo la voz. Y si me falta la voz, tengo las manos. Pero si algo me falta, no debe de ser fe. Si algo me falta, no debe de ser obediencia. Y la gente va a ver, wow, yo recuerdo eso. Yo recuerdo lo que hemos pasado. Yo recuerdo que aún con un plato de comida al día, recuerdo que comiendo frijoles, aún, mira esta palabra, iglesia, aún con un plato de frijoles que un día me sirvieron de comida y de espejo, yo lo estaba mirando y llegué del templo, póngame atención acá, y llegué del templo y agarré ese plato de frijoles y me empecé a ver en él como un espejo y mis lágrimas escurrían y no decía, Señor, yo te sirvo, no, yo decía, Señor, gracias Señor, porque por medio de este proceso estoy aprendiendo a amarte. Gracias porque por medio de este tiempo que me va a crear más fe, que va a desarrollar mi carácter de hijo, y cuando yo tenga poco y aun cuando me toque no tener nada, yo voy a agradecerte, Señor, porque la obediencia no tiene que ver con lo que veo, la obediencia no tiene que ver con lo que siente mi corazón, la obediencia no tiene que ver con lo que yo tengo, la obediencia tiene que ver con que tú me amaste primero y ahora yo tengo que amarte, porque es un mandato. Señor, gracias. No lo entiendo, pero gracias. Díselo claro, hermano, no le quiero impartir tristeza, es alegría, porque cuando Dios está en tu corazón y hay gratitud, tú entiendes que tienes que agradecer por todo lo que viene. Por eso el mismo Pablo dice, todas las cosas me ayudan para un bien. Por eso Pablo dice, todas las cosas ayudan para un bien a los que aman a Dios. Si hoy estás llorando de tristeza, es porque es necesario, porque la palabra dice que si tú no necesitas consolación, el Espíritu Santo no te va a poder consolar. Si tú crees que puedes solo, el Padre no puede intervenir, porque dice puede solo, y yo no puedo quebrantar su voluntad, a no ser que Él voluntariamente se humille y me diga, necesito de ti, Señor. Gracias por lo que tengo, gracias por lo que no tengo, gracias por la familia que me diste. Yo no voy a renegar y voy a decir, indiferente a Dios. Aprenderé a darle gracias cuando yo tenga y cuando no. Yo le decía, Señor, yo lo único que sé que se ve está en tus manos. Y tú me vas a sorprender, pero aún así tú no lo hagas. Tú eres Dios y tú no cambias. La palabra dice que tú eres inmutable. ¿Qué quiere decir? Que Él no cambia. Él sigue siendo el mismo, iglesia. Por eso nosotros tenemos que declarar, ayer estaba con Dios, hoy estoy con Dios, mañana estaré con Dios, porque su palabra dice, iglesia, que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos cerrando.
bendición no te aparte de Él. Al contrario, tú agradezca y diga: Padre, gracias, porque